¿Cómo queda su ropa después de un día intenso de trabajo? Sí, huele a grasa, a carne. Te reto a que uses esta playera lavada con el logo Downy. Regresa un ratito a ver cómo te fue. Está perfecto. Vamos a ver cómo te fue. ¿Cómo sigue oliendo bien? A ver cómo huele. Comprobado. El nuevo Downy sí hace que tu ropa después. Aquí con la tendencia, el modo, la ropa. Van llegando. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, maestra. Buenos días. Prendan su cámara al menos una vez para que los vea moverse. ¿Están vivos? Sí, todos. ¿Van despertando? No. Bueno, casi. No, todavía. Ya, que van rato. Ya llevamos bastantes. Otro más. Son más. Vengan, vengan. Es un día a la semana. Conmigo. No sé qué tantas. Tienen más clases Zoom, me dijeron, ¿verdad? Sí. ¿Todas? Sí. Sí. Qué bueno. Que se mantengan ocupados. Porque no tengan malos pensamientos. ¿Muchas tareas? ¿O no? Sí, Omar. Ay, sí, sufres. Sí, bueno. Pues no queda de otra más que hacer tareas. ¿Quién más? Uy, ya son un montón, ya van 33, pero faltan. Bueno, son las 12:34. Todavía hay tiempo. No sé en dónde le puse que no los admitía. Voy a tener que cambiar eso para que entren sin que yo le pique. Bueno, así me doy cuenta de los que llegan más tarde. Vania, pon tu cámara. Estás muy bonita en esa foto, pero pon tu cámara. Majo. Las fotos están tan reales que parece que se van a mover, pero ya las vi que no se mueven. Miriam, Mariel. Pongan su cámara. Ándele. Me gusta verlos y que me vean. Hasta me arreglo los miércoles, caray. Hasta me baño. Tin, 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 tin. Bueno, yo creo que puedo admitirlos y empezar a platicar, porque si no esto se hace muy aburrido y luego el video tarda mucho rato en que alguien se mueva. Pongan su cámara. Vania, no has puesto tu cámara, estás toda desarreglada. Ay, sí. Pongan. No, no la ponen, sí la ponen. Jennifer, está muy bonito que es el arriba del correo, yo creo que es, pero yo creo que tú te ves más bonita. Brian, Andrea, Mariana, estoy pasando lista, ¿eh? Bueno, si quisiera pasar lista, pongo el video y veo quién no viene.
¿Y cómo sienten las clases Zoom? Bueno, ya les hicieron contestar muchas encuestas. Yo no quise entrar en ponerles una encuesta porque sabía que ya estaban haciendo muchas encuestas y bueno, pues ya están cansados, me imagino, de contestar todo, pero ¿cómo les va en Zoom? ¿Sí sienten? Yo ya estoy empezando a sentir que sí estoy en clase. ¿Y ustedes? ¿No? ¿Alguien? ¿Nadie quiere hablar? A mí sí me gusta, la verdad. Sí, desde tu Sí, de hecho, casita. yo estaba en duda como modalidad escolarizada o en línea y pues esto me está ayudando como a ver con cuál me quedo. Pero ya tenías experiencia en esto y, bueno, al menos ya te habías mentalizado con que podías hacer la carrera en línea, me imagino. Sí, Sí, como mis alumnos del SUA también poco piden Zoom. Normalmente están haciendo sus tareas y sus exámenes, todas las cosas por medio de las páginas. Tengo 3 grupos en el sistema abierto y ellos van haciendo sus trabajos allá en el Moodle de la facultad. Y ahí mismo suben los trabajos. Ahí sí no tengo problema de que perdí uno, no lo encuentro, no sé qué me pasaba hoy con él. Yo creo que no lo habían mandado, pero bueno, no importa, ya lo mandaron, ya ni se me escapan, fíjense, todos los tienen que mandar. Las tareas, como recibí ayer en la noche muchas tareas de algunos equipos que se habían retrasado, no están calificadas, obviamente. Hoy estaba acabando de pasarlas a un archivo para tenerlas todas juntas. La idea es calificarlas todas juntas, porque lo mejor que le puede pasar a uno es que lo califiquen de acuerdo a sus pares, de acuerdo cuando van a un examen de oposición o bueno, normalmente esos van solos, pero cuando se hace un examen, un trabajo, es bueno que lo califiquen a uno de acuerdo a sus pares, a sus otros eh, compañeros que trabajaron lo mismo. Entonces, a mí me gusta hacer esto, de hecho también lo hago en condiciones normales, el revisarlas todas juntas, no me distraigo así y veo dónde es donde más pueden estar fallando. De todas maneras, la ojeada que les di, cada una la abrí, más o menos le di una ojeada, me gustaron, trabajaron de alguna manera el estar interactuando con el material, espero que los haya hecho reflexionar. No es lo mismo leerlo nada más o no leerlo, se estudia diferente. Yo en algún momento di hábitos de estudio y entonces me metí un poquito en lo que es en la evaluación y en la evaluación uno estudia diferente dependiendo del examen que les van a poner. Estudia diferente para preguntas de opción múltiple, sobre todo que las preguntas de opción múltiple, como ya no se dan clases a los maestros de opción múltiple, normalmente son muy de memoria. Dime quién descubrió América, pero no son, hay otras preguntas que integran el material y unas más que generalizan el material. Normalmente ya no se hacen, entonces por eso son tan cuadrados los exámenes de opción múltiple y para ustedes siempre dicen, siempre me preguntan lo que yo no estudié, en fin, para ustedes tan tediosos a lo mejor y complicados. Entonces, pero estudia uno diferente según lo que va a presentar, si es un examen de redacción abierto, hace diferentes cosas. Entonces, al leer el material en aras de contestar ciertas preguntas, que es lo que yo quise hacer con ustedes, a lo mejor eran los encabezados, pero después de todo son temas del mismo material, pues lo que hace es que lo leamos de una manera más buscando, más de búsqueda, más queriendo ver qué es lo que pasa. Alondra, deja de escribir cartas. Escribe lo que quieras, Alondra. Pero
pero uno estudia diferente, el material interactúa con él. Entonces esa es la idea. Esta clase también, cuando la doy presencial, también les hubiera dejado un trabajo parecido, aunque siento que los equipos estuvieron muy dispares. Hay de 10, hay de 2, hay de 5, pero bueno, ustedes los hicieron, son con los que pueden comunicarse. Adelante. Y para el próximo material, que voy a empezar hoy, son 3 artículos, digamos. De Gedan Pecker, que afortunadamente ya lo pusieron en legible, porque mi copia legible ya me acordé que la tengo en la facultad. Entonces, pues ahí está bien, pero la que puse es la que me manda normalmente la coordinadora, la coordinación. Y sinceramente, como a veces se pone alumnos de servicio social a escanear los artículos, pues no tienen tanta atención. A mí me choca también leer un artículo que está escrito chueco, etcétera. Entonces, pero afortunadamente ya hasta pusieron todas las fotos y yo lo estaba colocando en un Word, cuando de pronto ustedes son más rápidos que yo, ya lo habían colocado, ya lo habían puesto, ya todo estaba en orden, y ese es el que cambié en el aula virtual que hice. Hice esa aula virtual porque yo tenía mi aula en Moodle, pero estaban muy ocupados como para meterlos a ustedes en esa aula, y lo que hice fue irme a lo que ofreció la UNAM de CUAED, que nos dio el Zoom con tiempo ilimitado, y aulas para que nosotros metiéramos todo el material. Y entonces ahí es donde está todo. Ya estoy nutriendo la unidad 2, si entran allá al aula virtual con el enlace que ya les mandé. Si entran allá ya van a ver un poquito de introducción, y ahí obviamente estoy poniendo los enlaces a los videos, además de mandárselos por el chat, que no sé si los vean o no, pero a lo mejor alguien si los quiere ver, quiere enterarse nuevamente de qué pasó, o para decirle a la maestra, ahora sí me pueden decir, usted dijo, y yo les digo, a ver, demuéstrate que yo dije, pero ahora sí, lo que digo queda grabado. Entonces, en el aula virtual también les puse unos iconos que dicen enlace a la sesión fulana, a la sesión sutana. Si no lo encuentran en el WhatsApp, lo que pueden hacer es irlos a buscar allá. Y ya estoy nutriendo la 2. Me tardo en subir el archivo de la grabación porque se tarda mucho realmente cuando cierro yo ya chat virtual Zoom. Entonces me dice que está haciendo sacando la grabación, se tarda un montón. La tengo que mandar a mi enlace en YouTube para que la haga más ligera, y entonces ya la tengo y la puedo poner. En fin, no importa, está la hacha. Eso no, ya me lo aprendí, ya no me da tanto trabajo, pero es talacha, pero por eso es que se tarda en poner, pero ni siquiera creo que quieran ver la grabación luego, o que la vean en algún momento. Memo, prende tu cámara para saber quién eres. Ian, me puso ahí una cosa rara y veo tu cabecita que se asoma, pero solo Dios quién eres. A lo mejor pusiste a alguien ahí a verme. Bueno, entonces en la unidad 2 es para entrar ya, bueno, entramos también a lo que es la psicología, porque con Hempel pues podíamos aplicarlo a nuestra profesión, pero más en el sentido del método. Y ahora entramos a lo que nos va a decir qué es lo que se estudia en psicología, cuáles son los enfoques, los hitos de la psicología. Y a eso se le llama tener diferentes paradigmas. Ustedes han oído hablar de los paradigmas y seguramente algunos lo tienen muy claro, otros tienen una noción y los otros dicen, pues quién sabe, han de ser modelos y tienen razón, han de ser formas de y tienen razón. Entonces vamos a tratar de aclarar, complicado como es un artículo de un filósofo, pero vamos a tratar de aclarar lo que es un paradigma
Y esto nos da pie a hablar de los diferentes paradigmas que existen en psicología. En psicología no nada más hay una forma de llevarla a cabo y hacerla, sino que dependiendo del enfoque se hace la intervención, aunque la psicología es solo una, y ustedes van a salir con un título que dice psicólogo, no dice psicólogo aunque van a elegir un espacio donde trabajar, ya sea en la empresa, en psicología industrial o del trabajo, en la clínica, en el consultorio, en investigación, en todos lados pueden hacer investigación, pero se dedica más a la investigación, el conductismo, el cognoscitivismo. De hecho, los mismos de la psicología dinámica, que es donde entra el psicoanálisis, ellos dicen que forman parte del cognoscitivismo, porque llevan un paradigma que incluye lo que pasa dentro del organismo. O sea, no nada más estudia estímulo-respuesta. En fin, pero a lo que quiero llegar es a que, pues, lo que nosotros haremos en esta unidad, creo que ni me escuchan bien porque no tengo puesto un audífono. Yo creo que sí. ¿Profesora? ¿Me escuchan mejor? Sí. Maestra. Sí, Vania. Es que dice Raúl que si lo puede aceptar es que se le hizo un poco tarde. Es que dice una persona esperando, pero no me pone el icono de que entre. Raúl Arteaga. No me pone, ya, admit. Ok, ya lo encontré. Seguramente lo tenía, pero como que no estuviera porque yo no lo vi. Ok, sí pueden seguir entrando, como entran en el salón. Sergio Arturo, prende tu... Ay, préndalo. ¿No ven que me estoy dando una paseadita en lo que voy hablando? Viéndolos a todos, Abigail. Todos ponen su foto más bonita. Yo también tengo foto más bonita, pero es de hace 30 años. Si quieren, se las pongo. Es más, les voy a poner una que puse aquí. Esta hace como 10 minutos. No, ella es vieja. Pero bueno, estaba igual de arrugadita. Ahora ya me creció el pelo. Ahora sí es la temporada para dejar que crezca el pelo, porque no hay de otra, no hay salones donde ir. Entonces la temporada para dejar que crezca el pelo. Bueno, siguiendo con lo que les decía, me pierdo igual que en la clase, o sea que no les ha de extrañar. Siguiendo con lo que les decía, realmente lo que hacemos en esta unidad es presentarles diferentes enfoques. Y después de hablar de los paradigmas, que va a ser la clase de hoy, para que entiendan más o menos lo que es un paradigma, vamos a seguir. Hay un artículo muy bueno que critica el psicoanálisis, pero nos da cuenta de lo que es el psicoanálisis. Otros tantos que critican, pero nos dan cuenta de lo que es la cognición. Y otro más, hasta con una conferencia que di, fíjense, sobre el conductismo, que nos dice lo que es el conductismo y las bases filosóficas. Esta clase, como no es de historia, más que la historia, alguna vez se planteó que la historia y la filosofía se tendrían que dar juntas porque se tocan a cada rato, pero desde el punto de vista filosófico, ¿qué es el conductismo? Entonces, no sé si van a hacer trabajos acerca de esto. Ya tengo así como los trabajos para cada equipo, pero primero les tengo que dar las clases. Entonces, sí, el trabajo que le toque a cada equipo va a ser ponderado, no sé si es la palabra, pero va a ser otorgado de acuerdo a la cantidad de integrantes del equipo. Hay temas más grandes, pues tendrán equipos más grandes que los que tienen temas más chicos. Pero serán al final de estas, yo calculo unas 3, cuando mucho 4 clases para ver esta segunda unidad. Y entonces harán ustedes un trabajo. Espero que ahora sí me lo manden a tiempo, pero bueno, estamos en tiempos de guerra, todavía puedo ser un poquito tolerante, pero no me crean que mucho. ¿Hay preguntas? Y la próxima vez les diré sus calificaciones del trabajo de Hempel. Si lo voy a calificar, voy a ver qué les falta, si está bien, está mal. Yo por lo que vi, la mayoría se esforzó mucho.
y creo que van a tener 10 todos, pero sin promesa, porque no sé. Como estoy de buen humor, porque no tengo que batallar con tráfico. Bueno, yo nunca batallo por tráfico porque vivo a la vuelta de la facultad, pero normalmente tengo buen humor en mi casa y tengo ganas de calificarlos bien, que eso es lo que espero. Bueno, preguntas del trabajo, no, todo está en orden. Procedamos a dar la clase. No se vayan a dormir porque si creen que no los veo, sí los veo. Y luego quitan su cámara para que yo no los vea. ¿Dónde está? Aquí. Ok, share. Y ahora le ponemos presentación con diapositivas. Ya debería de tenerlo hecho, pero son atavismos, miedos desde el principio. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Sí, Sí se ve, sí, profesor. Sí, sí se ve, ¿Sí? Se profesor. ve. Bueno, Sí, querida excelente. profesora. Ay, qué lindo, querido alumno. Bueno, pues esto es la noción del paradigma y su aplicación en psicología. Sí van a hacer trabajos de esto, pero todavía no saben cuáles. Acorté un poquito mis diapositivas porque eran un chorro, porque en clase uno va más armado, pero de todas maneras se ve. Bueno, echamos un poquito de historia porque lo hace también el autor y entonces estamos no tan lejano, no nos vamos a los caldeos, sino, ay, aquí vi que tenía un puntero yo muy bonito con láser, pluma puntero con láser. ¿Este se ve bonito? ¿Ven el puntero? Sí se ve, maestra. Sí. ¿Verdad? Se ve más bonito, más Se tecnológico. ve precioso. Bueno, y los estoy viendo, los dejé aquí a la derecha para verlos. Bueno, bueno, en la primera mitad del siglo XIX empezó toda la era científica. Esta es una discusión que vuelve en los últimos tiempos, el si tenemos que ser científicos en disciplinas como la nuestra o no tenemos que ser, pero se viene una fuerte oleada y bueno, sigue fuerte la idea de hacer las cosas científicas y se acuña el método de la física y de las ciencias duras para la psicología. Bueno, hubo importantes figuras como Linneo y Lavoisier, y la química, la botánica y todas estas que ven ahí empezaron a hacer más investigación, se desplegaron desde el autor y usaron más este método científico. Al método científico, al método directo con objetivos, se le llama positivismo. O sea, en la ciencia predominó esta idea del positivismo. Donde no entiendan, me dicen, y que no cambia. ¿No? Bueno, pues la siguiente. Ok. ¿Qué es el positivismo? Es una corriente filosófica y participa sobre todo con los ingleses, el empirismo inglés, el idealismo alemán, más duros, más objetivos. Y sostuvo que se considera como verdadero conocimiento acerca de la realidad. O sea, ya la realidad, lo que dicen, la estamos inventando mucho y vamos a ver su verdadero ser, qué es la realidad. Y lo que dicen es, este método de investigación nos lleva a la ciencia, a que las experiencias sean más reales. La idea, obviamente. O sea que vamos del estadio teológico, porque bueno, la psicología se trataba mucho como agentes sobrenaturales y cosas. Acuérdense de los locos de manicomio que normalmente estaban poseídos, y se va al estadio metafísico y también en otras ciencias, hablaban del flogisto que les han de haber platicado sus maestros en la preparatoria, de la piedra filosofal y de agentes supernaturales que hacían que sucedieran las cosas, y se va al estadio metafísico, en donde se habla más bien de una sustancia, una esencia. A lo mejor aquí entraría más bien el flogisto. Y dicen, se parte al estadio positivo.
donde ya se buscan leyes, ya se busca el por qué, el cómo se dan los fenómenos. Entonces, bueno, ya en este estadio es donde Newton pues trabaja y antes también, pero trabaja más en cómo es la realidad, cómo es que se da y si puedo o no puedo hacer leyes que sustenten mis teorías. Normalmente dicen que una buena teoría tiene que indicar la ley que la sustenta, no todas la indican, porque hay teorías que no son positivistas, entonces, bueno, pues hay teorías que no sustentan la ley. No es una ley que siempre que me siento con alguien y una ouija estén viniendo los espíritus, aunque la teoría de ellos dice que sí, pero aquí dice la ley probaría la teoría. Augusto Comte, él empieza con toda esta idea del positivismo decimonónico y bueno, él marca la ley de los 3 estadios, el espíritu que remarca, o sea, los 3 estadios remarcan el espíritu de la comprensión de la realidad. Y la fundación de las matemáticas, o cuando empiezan las matemáticas a entrar en la investigación, es cuando dicen esto tiene que ser la base de todas las ciencias. Eso se critica mucho hoy en día en psicología porque dicen que no todo se puede medir y otros dicen que sí se puede medir. O sea, se puede medir la motivación, se puede medir las sensaciones. Entonces, bueno, sigue habiendo polémica, pero normalmente la idea de medición hace a este tipo de ciencia. Si voy muy rápido me paran y si voy muy lenta se aguantan. No, no es cierto. Me paran también y me dicen eso y ya lo sé, qué aburrido. Bueno, ¿qué pasa con la psicología? O sea, ¿cómo le afecta a la psicología? Porque la psicología no era ciencia. Y bueno, el buen Comte, que lo admiro mucho por otras cosas, pero dijo que no podía ser ciencia la psicología, porque esas sustancias mentales, esas sensaciones que tenía el humano no podían convertirse en ciencia ni medirse. Pero bueno, ya luego supimos que sí, que incluso hay un autor que mide hasta el amor, la satisfacción, etc. Entonces, la introspección la borran, o sea, la introspección, si se acuerdan, era la observación de uno mismo, los mismos investigadores, y además se vuelve a usar, ¿eh? Dicen, bueno, ¿cómo llego yo a saber que 2 más 2 son 4? Entonces hacen sus propios experimentos con lo que cada uno tiene que hacer para llegar a eso. Así surgen muchas teorías, hasta las simpáticas, Kahneman con los heurísticos. ¿Cómo hago yo para rápidamente saber que 12 latas que cuestan 10 pesos me cuestan tanto? Y entonces se dan cuenta que además se multiplica por 10 y luego se le suman las otras 2. Llegan a los heurísticos. Pero se empezó a hacer con introspección algo que no le gustó al positivismo. Entonces, la pregunta clave es cómo podemos realizar observaciones en psicología. Y bueno, la psicología se da a la búsqueda de un saber positivo, positivista en este sentido. Y pugna por constituirse en esto y se encuentra entre la biología y la sociología. Busca encontrar métodos eficaces como los encontró finalmente y tiene el material de la física, el método de la física como modelo a seguir. Y bueno, dice Wundt y Titchener, que fueron de los primeros impulsores de lo que se hizo en psicología en nuestra ahora facultad, sobre todo siguieron mucho a Titchener, se pugna por constituirse en un saber positivo. ¿Voy bien? ¿Hasta aquí todo entendido? Bueno, el positivismo lógico, ya más allá del puro positivismo. ¿Alguien habló? ¿Alguien quería decir algo? No. Bueno. No, solamente le dije que sí. Ah, ok, excelente. El positivismo lógico. Siguiente. ¿Qué es el positivismo lógico? Perdonen, pero aquí no hay monitos que distraigan la atención y que pues porque no, la verdad no encontré. Estamos hablando muy en serio de lo que es la evolución de la psicología a la ciencia.
Y bueno, muchas cosas de la filosofía, reclamaciones, dice aquí, pensamientos filosóficos, se refieren a problemas que ni el mismo científico puede echar a un lado en el ejercicio de su actividad. Pienso, luego existo, y esto cómo lo sé, cómo lo mido, etcétera. En las primeras décadas del siglo XX aparece la teoría de la relatividad y la teoría de la mecánica cuántica, que también hacen un cambio en la física y que repercute en todos los demás, porque cuando hay un cambio de paradigma, pues todo mundo reacciona. Ya vamos a ver que los paradigmas no se mueren todos y los sustituye otro, pero a veces sucede el paradigma teológico de que la Tierra es el centro del universo y por ahí giraba el Sol. Bueno, pues fue una idea que se derrocó o se quitó cuando alguien dijo que el Sol era el centro de la Tierra, y después, bueno, más o menos se fue probando la redondez de la Tierra y que no era plana, etcétera. Y repercute en las otras ciencias. Dice aquí, la psicología iba arrumbando nociones como mente, conciencia, intencionalidad, porque no se ven, pero tampoco tardaron mucho en ver el átomo, el electrón y el fotón, y sin embargo pudieron explicarlos o matemáticamente o por inferencias. Entonces la mente no la vemos, suponemos que ahí está y que de alguna manera trabaja, y los sentimientos, etc. Surge el Círculo de Viena. Aquí voy a ir un poco rápido porque a algún grupo de ustedes les va a tocar hablar del Círculo de Viena. Y bueno, Schlick en el 22 ocupó la cátedra de Ciencias Inductivas en la universidad, y con estos dos señores, Friedrich Waismann, se entrevistaron con él y bueno, lo que propusieron en un grupo de debate que hicieron, en coloquios que tenían, un seminario, ellos lo que propusieron es tener un movimiento filosófico que iba a... Ay, aquí hay uno que quiere que le admita. Que iba a dirigir el pensamiento del nuevo conocimiento científico, y este movimiento filosófico, que realmente era el positivismo, lo desarrollaron en el Círculo de Viena. Los miembros del Círculo de Viena aspiraban a resolver mediante la clasificación lógica del lenguaje los atolladeros de la filosofía académica hasta lograr su encaminamiento científico. O sea, lo que querían es: seamos positivos, no inventemos, y todo lo que pongamos que tenga leyes y que de alguna manera se pueda probar. Ahí empezaron en el Círculo de Viena. Bueno, se va formando el Círculo de Viena, y los problemas se convierten en cosas diferentes, se comprenden, se dice, ya no se dice pasa esto, sino cómo pasa, qué es lo que lo lleva, por qué, y si pasa, si vienen los espíritus, cómo y cómo lo podemos reproducir, que es parte de lo que tiene también la corriente metodológica, digamos, es que pueda reproducir los eventos. Y bueno, esto es del Círculo de Viena. Vieron ellos el análisis lógico necesario para sus pretensiones, les convenció, y como eran muy influyentes, aquí vemos hasta Freud, que no está claro que formara parte del Círculo de Viena, pero sí que coqueteaba con ellos. O sea, de alguna manera se escribía y de alguna manera entraba en contacto. Y bueno, pues lo que hicieron es, aunque él no es tan objetivo, bueno, pues también le entraba a la discusión. ¿Cuáles son las características generales del Círculo de Viena? Empirismo total. ¿Qué quiere decir empirismo? Ustedes díganme, ¿qué entienden por empirismo? ¿Qué es, Raúl? Raúl, ¿qué es el empirismo? Daniel, Laura, Andrea. ¿Qué es a base de la experiencia? A base de la experiencia, propia. Alondra. Sí. A base, y Denise también quería colaborar. ¿Qué quiere decir a base de la experiencia? A lo mejor nos aclaras.
Sí, Alondra o Denise. que todo Denise, que aquello quería. que no se viera como tal o no se pudiera comprobar, no iba a existir. Por lo tanto, bueno, ese era uno de los argumentos por los que la psicología no era válida, porque no podíamos ver los fenómenos y en ese momento pues no se comprobaban. Claro, es como que lo que veo, lo que es objetivo, lo que puedo manipular, eso será sujeto de investigación porque puedo manipular de alguna manera y entonces a eso le llamamos empirismo. Que sea empírico es que tiene un ejemplo y se puede manipular. Y bueno, ellos, uno de sus postulados es el empirismo total, el empleo de la lógica simbólica, que esto costaba un trabajo de comprender, o sea, si P, entonces Q, todo eso que hicieron con Hempel, bueno, pues se usaba la lógica simbólica. Rechazo absoluto a la metafísica y a la teología, lo cual se trata de estudiar también desde este punto de vista en tiempos modernos, pero como no se podía hacer empirismo o no era directamente observable, bueno, pues lo rechazaban completamente. Restricción del dominio de la filosofía. Se veían muy imbuidos de todos los problemas filosóficos y lo real dónde está. Entonces, bueno, pues la filosofía está, qué buena onda, pero vamos a estudiar problemas reales. Y el fisicalismo, y eso que lo estoy leyendo, enunciados empíricos expresados en el lenguaje de la física. ¿Hay alguna duda de aquí? ¿De cómo hacían sus cosas? Creo que no. Y entramos, bueno, de lleno ya al positivismo lógico, que tiene tesis principales. Su unidad de análisis es la teoría, o sea, van a teorizar, cosa que Skinner en su tiempo de conductista dijo, no hagamos más teorías, porque nomás nos estamos enredando en teorías, pero bueno, la idea es tener teorías, los componentes de las teorías científicas, no cualquier cosa puede ser una teoría científica, tiene que tener, si no leyes, al menos principios, que es antes de la ley. Criterios de demarcación, ¿dónde queda? Es decir, si yo digo que los objetos caen porque son jalados al centro de la Tierra, ya estoy dando una demarcación porque en la Luna parece que no caen los objetos igual que en la Tierra o no caen, ¿no? Contexto de justificación. La teoría también, las tesis principales tienen que decir por qué pasa, cómo se justifica. Bueno, ¿qué es la unidad de análisis de la teoría? Bueno, ya les fui diciendo. Conjunto de enunciados, contexto de justificación, sus componentes, sobre todo, yo creo que aquí está el kit de la cuestión, una base observacional, enunciados teóricos, reglas de correspondencia. Y bueno, el criterio de demarcación. Si uno tiene un criterio de demarcación, es decir, esto pasa en estas condiciones, entonces podrá repetir el experimento. Los niños aprenden así y asado porque se les da el reforzador, por decirlo así. Entonces podré repetir eso en otras situaciones. O los jóvenes no atienden las reglas porque en ese momento están creciendo y los adultos tienen, hace más, me lo estoy complicando, tienen una idea diferente de la que ellos suponen que es el mundo. Entonces, claro, se podrá repetir esto observando a los demás jóvenes. Y es lo que intento. ¿Qué pasa después del Círculo de Viena? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Todavía no se han dormido? Qué bueno. Al menos no Profesora, los veo. el criterio de demarcación son como las pruebas para replicar los experimentos o algo así. Sí, ¿en qué momento se da? ¿Cómo puedo verificar lo que se da? Dicen Popper, no sé si viene más adelante o no, pero ahorita les digo, Popper dice que las leyes, las teorías tienen que tener un componente verificable y también de falsación. Es decir, se tiene que poder verificar y se puede que tener el criterio de falsación que es, y si no pasa esto, no pasará esto. O sea, ya le ponen muchas reglas a las cosas que proponen. O sea, si me dicen, verifica que cuando estás otra vez el mismo ejemplo,
En la Ouija, puedes verificar que vienen los espíritus. Y también dime si es falso, pues dame las dos cosas. Si se entiende de esta manera, esa es la idea de demarcarlo. Bueno, sucederá en estas condiciones y que los hechos sean realmente constantes y que pueda yo reproducirlos. ¿Sí queda claro? Sí, Ok. gracias. ¿Qué pasa después del Círculo de Viena? Bueno, pues se pone el positivismo muy de moda, pero bueno, ya se hicieron viejitos o cualquier cosa y se empieza a disolver el círculo en el 38, sobre todo también por la guerra. Eso cambió muchas cosas y no tenían Zoom para seguirse platicando. Entonces, bueno, pues se desaparece ese positivismo lógico, que no desapareció del todo, ¿eh? La verdad es que trata de eliminar la metafísica hasta hoy en día. Y bueno, dice que el golpe de gracia definitivo sería por King con su denuncia a la distinción entre lo analítico y lo sintético. Volvemos a lo mismo, hay cosas que no se pueden medir y algunos se fueron ya otra vez por ese camino. ¿Cuáles son las etapas del positivismo lógico? Para que quede más claro, debe existir una verificación concluyente de los enunciados científicos a partir de proposiciones elementales. La foto no tiene nada que ver, pero estaba muy bonita. No encontré otra. Se tienen que verificar los acontecimientos. Segunda fase, los integrantes del Círculo de Viena fueron haciendo revisiones y se fueron autocorrigiendo también. Y se fueron cuestionando también muchas cosas. Pero bueno, entramos ahora a Popper porque viene el racionalismo crítico. Ya el Círculo de Viena, ya sé que él está aquí muy viejito, pero ya eran más viejitos los del Círculo de Viena. Y bueno, pues vienen otros teóricos, filósofos, etcétera. Popper definió el racionalismo crítico en su obra El desarrollo del conocimiento científico. Es una obra muy buena que seguramente no leerán. Yo no la he leído completa porque es muy densa, pero habla del racionalismo, pero ya el racionalismo crítico. ¿Qué se entiende por racionalismo? ¿Cómo es que comprendemos las teorías? ¿Cómo es que las hacemos? Y no nada más hay que comprenderlas, sino criticarlas, que eso sería el otro nivel de la comprensión, la posesión de eso. Y bueno, no estaba del todo de acuerdo con el Círculo de Viena, y sí, él dice que las teorías deben ser contrastadas, ya supimos que era contrastar, sometidas a prueba para intentar determinar su refutación o falsación. O sea, no nada más se tienen que comprobar, mira, sí sucede. Sí, cada que le hago así a mi perro brinca. Si no le haces así, no brinca, sería la idea, ¿no? Es que haya una refutación o una falsación. Dice que eso completa el círculo de lo que sería comprobar una teoría y, bueno, a lo mejor hasta una ley. El racionalismo crítico, bueno, ¿qué pasa con la historia de la filosofía? Que aquí es filosofía y psicología, porque yo encontré muchos rasgos también en nuestra disciplina. Bueno, el racionalismo clásico se desarrolla con Sócrates, sin mucho gusto, pero se trata de hablar el conocimiento auténtico, o sea, la verdad de lo que vemos. Según Aristóteles, se da auténtico conocimiento cuando se conocen las causas, que seguimos repitiendo lo mismo. Y sí, también lo decía el Círculo de Viena, pero a lo mejor era más primitivo y aquí ya con el racionalismo crítico enfatiza cuáles son las causas. Si en psicología o en sociología no es tan causal, causa y efecto, si encontramos que ciertas variables provocan que sucedan ciertas conductas. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es auténtico conocimiento, que ya lo empezó a decir Aristóteles.
el conocimiento mediato, las conclusiones lógicas deducidas de supuestos primeros. ¿Qué quiere decir esto? Que primero yo me imagino algo y hago ciertas conclusiones lógicas, pero las tengo que deducir de manera, pues no científica, de manera lógica al menos, que eso sería el racionalismo crítico. Y el conocimiento de la verdad de los primeros principios. Es lo mismo, o sea, yo cómo llego a la verdad, pues de acuerdo a los principios que luego se van a convertir en leyes. ¿Va quedando claro o ya están bien enredados? Bueno, ¿qué es el racionalismo clásico? En pocas palabras, la certeza de lo que conozco. Se aparta de cualquier otro tipo de racionalismo y lo que hace es realmente desmenuzarlo y analizarlo. Bueno, no existe ningún conocimiento absoluto en lo que dicen y entonces nos dejan en las mismas porque el hombre se puede equivocar en la solución de sus problemas cognitivos, pero tengan fe, la psicología se acerca a tener ese conocimiento muy aproximado al absoluto en muchas cuestiones y también hay leyes en psicología. Popper se planteó el problema de establecer un criterio de demarcación capaz de determinar el estatus científico de una teoría. Él aparte se volvió, como era un racionalista crítico, en buscador de teorías y ver si realmente cumplían con los requisitos. No consideró científica el psicoanálisis freudiano y, bueno, Adler tampoco en su psicología más de corte social, pero pues él. Y bueno, sabemos que Freud no intentaba utilizar el método científico, era una compilación de datos y de hechos que de alguna manera él racionalizaba y les daba hasta nombres tan bonitos como complejo de Edipo y todas las demás cosas. En el racionalismo crítico dice que nuestro saber es conjetural e hipotético. Aquí ya se enreda porque dices, pues no que quieres llegar a la verdad, pero bueno, así son las teorías. Y lo que hay que hacer es diseñar experimentos cruciales que ustedes ya vieron. ¿Cuáles son los experimentos cruciales? Que es cuando se contraponen dos teorías rivales o dos, en el caso que ustedes hicieron, dos hipótesis absolutamente rivales, las dos tienen la misma oportunidad, entonces se propone hacer experimentos cruciales. Normalmente lo hacen los científicos. Bueno, él le llama la noche del paradigma, yo diría la noción del paradigma, la concepción de un nuevo, pero yo no escribí el libro, ¿verdad? Con el detalle. Concepción de un nuevo modelo explicativo de la naturaleza de la ciencia, es decir, cómo evoluciona esa ciencia. Tenemos a todos estos, Hanson, Quinn, Toulmin, Lakatos, y la explicación más influyente es la de Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Kuhn dice que el modo de actuación de los científicos en sustitución de otras teorías científicas están dictados por el positivismo lógico y el racionamiento crítico. Y entonces se comienza a hablar formalmente de la teoría del paradigma. Esto es el paradigma según Kuhn. Principios fundamentales avalados por logros empíricos, acompañados de categorías, compromisos ontológicos acerca de lo existente, lo que debe ser el objeto de investigación, que normalmente es el hombre, aunque sabemos que en psicología se hace también con otros organismos, compromisos epistemológicos y metodológicos, modo adecuado de realizar una investigación, simplicidad, precisión, fecundidad y ejemplos paradigmáticos. ¿Cómo es que de acuerdo a mi paradigma lo hago? El conjunto de esto se denomina paradigma. Paradigma puede ser un modelo como estímulo-respuesta, estímulo-organismo-respuesta. El paradigma de los economistas liberales, neoliberales,
cuarta transformación, no sé, hacen diferentes paradigmas, diferentes modos, enfoques, maneras de aplicar mi disciplina al mundo. Yo la aplico, por ejemplo, los arquitectos en una época se escindieron o se separaron, que es lo mismo, de la dirección de la Facultad de Arquitectura, porque no querían ese paradigma de hacer casas para los ricos, grandes construcciones, que es lo que les enseñaban. Les entró una onda buena, más social, y lo que dijeron es, vamos a fabricar lo que los malos dicen que son cajas de zapatos, que son casas para los empleados, unidades habitacionales. Son diferentes paradigmas, diferentes enfoques o manera de ver las cosas. Creo que con esto ya va quedando más claro lo que significa paradigma, pero claro, los teóricos le meten varias características y bueno, estos 4 compromisos, principios, harían a lo que se denomina un paradigma. ¿Va quedando claro, jóvenes? Hombre, listos. ¿Qué dice Lakatos, que es otro teórico de esto? Dice la naturaleza de los periodos de la ciencia normal. O sea, ya nos dijeron que es un paradigma, pero va a seguir bordando con esto. Propone la noción de proyecto de investigación, que es más o menos lo que ustedes hicieron. Ciencia normal, proceso de teorías, lo que en realidad propone, porque la lámina no está muy bonita, es un núcleo de leyes fundamentales y conjunto de compromisos. Era porque siempre le explico y no la leo. De compromisos ontológicos y metodológicos. Eso propone Lakatos, que viene siguiendo con la misma línea. Aquí, ¿qué es que se hace con esos compromisos que hacen el paradigma? Bueno, lo que se hace es cumplirlos, pero una vez cubiertos, se rompe con el otro paradigma, es decir, se empieza con la psicología clínica a la mejor, y entonces viene el conductismo y dice, no, lo que pasa en la mente, en la cabeza, me vale gorro, y ya sé que pasan cosas, pero yo quiero ver, si aplico un estímulo, me da una respuesta, y eso es lo que quiero ver. Pero no mata el paradigma anterior. No entran, a lo mejor entran en crisis, pero no los matan. Lo que les platiqué de la Facultad de Arquitectura, bueno, pues la gente de arquitectura sigue construyendo edificios, sigue haciendo casas, es súper para los ricos. Daniel apenas entra. Bueno, y ya me distrajo Daniel entrando. Abrió usted la puerta y la cerró muy rápido. Bueno, lo que siguen construyendo edificios, siguen construyendo casas, pero también hay el otro paradigma, la otra aplicación, en donde dice, hagamos casas para el pueblo, para los pobres, etc. Entonces, no es tan fácil que se rompa un paradigma. Ni con la teoría de la relatividad rompieron completamente el otro paradigma. Ni la teoría de cuerdas rompe los otros paradigmas de la física, sino que empiezan a viajar, a no ser que de plano sean muy locos, como la redondez de la Tierra, que bueno, ya se comprobó, y hasta se salieron con la nave y se ve redondita, al menos no se ve plana, pero normalmente no se rompen los paradigmas anteriores. ¿Sí queda claro? Pues tienen claro de que sí. Bueno, ¿qué es la inconmensurabilidad? Este es un término muy científico, dicen que hay cosas que no se pueden medir. ¿Y qué es esta noción? ¿Y por qué lo dice? Lo dice Guédin, bueno, lo toco aquí, pero ya entra como muy en las ciencias básicas, ¿no? Yo más bien traté de concluir, se difiere con la idea del positivismo lógico. No todo es positivismo lógico, y un paradigma no se sustituye por otro necesariamente con algoritmos. O sea, se sustituye si se sustituye por muchas otras cosas diferentes y no nada más con algoritmos.
Léanle si quieren y luego me lo explican. Bueno, no, la verdad es que, pero se enreda un poquito Guedán en esos. Entonces, bueno, Kunt argumenta por inconmensurable, porque ¿cómo puedes medir una tradición? ¿Cómo puedes medir un paradigma de esa tradición? Pues es muy difícil medirlo. Entonces tiene que ser de manera racional y a veces hasta de creencia. Y bueno, entra la crisis en la tradición de la pura racionalidad científica y a lo mejor se rompe ese paradigma, podríamos ya entrando en materia, pero se entra a otra idea, al relativismo, siguiendo también les digo que cuando entra un movimiento científico entra en todas las ciencias, igual que cuando entra un movimiento en el arte. En la filosofía se dice somos existencialistas y toda la pintura, las obras y hasta los libros de esa época se vuelven existencialistas. El dadaísmo, entra Dalí con sus relojes chuecos, influye en todo lo demás y así pasa en la ciencia y entonces se vuelve más relatividad, no tan causa y efecto, lo cual nos favorece mucho a los psicólogos porque no podemos decir siempre que hago esto pasa esto, sino si se dan estas variables, entonces se darán esto, que a eso se le llama más bien relaciones funcionales entre eventos. Y bueno, hay una base observacional común, la realidad, y los sentidos se usan, pero no son un reflejo, aunque hay quien dice percepción es realidad, y bien analizado puede llegar a ser, ¿no? Lo que se habla mucho es de las expectativas del espectador. Ya se me fue el láser. Bueno, hay diferentes lenguajes en los científicos. Esto se entretiene un poquito Guedán. Yo se los digo rápido, normalmente es el lenguaje científico, aunque como les digo en estos tiempos, en la misma psicología, para los científicos no le gusta, científicos como Carlos Brunner de nuestra facultad, no sé si han oído hablar de él, dice que es el retorno de los brujos, pero los que hacen psicología social, mucho de psicología educativa, pues dicen, no, lo que pasa es que no todo lo podemos supermedir, ¿no? Bueno, hay 3 problemas importantes. La psicología a la luz de la nueva filosofía de la ciencia tiene 3 problemas importantes. Los criterios de demarcación entre ciencias y no ciencias, que es la eterna discusión. ¿Qué son ciencias naturales y sociales? Porque en una época estaba englobada la psicología en puras ciencias sociales y vinieron otros filósofos a decir, sí es una ciencia natural, porque trata con organismos y porque además podemos hacer investigación. Y bueno, ¿cómo se encuadra la psicología como ciencia? Se dice que solo será ciencia si sigue un método, hipótesis, teorías, etcétera, que es para las ciencias naturales, por eso la tratan de situar y la sitúan mucho como ciencia natural y no como ciencia no natural. Y bueno, aunque no sea determinista, puede llegar a tener una idea de que si se mueve por un lado, se mueve por el otro. Bueno, no todo es susceptible a tratamiento matemático, se buscan otras explicaciones. Y bueno, tenemos aquí los 4 compromisos de Kuhn. Aquí ya es más como un ejercicio, si realmente se cumple. Sí se hace mucho la psicología por logros empíricos, sí se acerca al objeto de investigación, sí usa también la epistemología, que es el conocer, el explicar cómo se conoce, cómo se sabe de que algo sucede así, es metodológica. Y bueno, también se pueden tener ejemplos paradigmáticos. En nuestro caso no es difícil porque los diferentes enfoques de la psicología tendrían diferentes paradigmas. ¿Cuáles son los paradigmas? ¿Hay dudas hasta aquí? ¿No? Bien. ¿Cuáles son los paradigmas en la historia de la psicología? El estructuralismo de Wundt y Titchener, así empezó la
la facultad, siendo estructuralista, el conductismo, neoconductistas, cognoscitivismo, donde también podemos poner aquí al psicoanálisis, ya nos dijeron que es la recuperación de la mente, y bueno, vemos que la psicología es una ciencia multiparadigmática. El método en la psicología, hipótesis, predicciones, hay leyes, hay teorías en todos sus hitos, y es necesario analizar qué es la observación empírica, la explicación, qué sería la confirmación de hipótesis, el experimento y comparación entre teorías. Y esto lo vamos a ver de manera rápida, extractada, porque ya después de todo lo que dije ya les queda clarísimo, caray, todo lo anterior de qué es el paradigma. Y bueno, la observación empírica es cuál es el fenómeno, a través de qué, de la introspección o de nuestros 5 sentidos. La explicación, bueno, Aristóteles dice, hay causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Podríamos equipararlo a un partido de fútbol, causa material, formal, y metemos el gol. Y eso lo vamos a ver un poquito más a fondo en la otra unidad, con unos artículos de Patricia Corres de nuestra facultad que lo explica bastante bien. Y filosóficamente, pero bien. La confirmación de hipótesis, esto orienta y sesga la observación. Es que hay autores que dicen que se tiene que trabajar sin hipótesis, pero hay muchos que dicen que orientan la investigación. Ustedes propusieron un proyecto de investigación y lo primero que se les ocurrió es hacer hipótesis para ir más dirigidos. Pero hay autores, Silman es uno de ellos, que fue muy influyente en la época que yo estudié, en la prehistoria, pero ya teníamos lápiz y papel, no marcábamos nuestras tabletas. Pero la confirmación de hipótesis, dice el sesga la información, sería mejor hacerle preguntas a la naturaleza. Lo que vemos es que es imposible cuando vamos a determinar las causas de algo, el no tener alguna hipótesis guardada. Y bueno, el experimento, se establecen las variables, se detectan vínculo entre la dependiente y la independiente, la inocuidad, dicen aquí, no sé cómo traducirlo, de las condiciones experimentales no siempre son la misma, controles experimentales, repetibilidad de los experimentos y, bueno, las restricciones éticas que se pusieron en el mapa después del experimento que ya les platiqué de custodios y reos de Milgram y del que hacía electrocutar al que estaba del otro lado, pues las restricciones éticas. Siguiente, ¿cómo se comparan las teorías? Es difícil, se tendrían que hacer esos experimentos cruciales, pero ahora con las teorías, analizarlas, ver si realmente, porque hay mucha teoría. Todo lo de Freud está lleno de teoría, pero lo que se dice es cómo se compara, por ejemplo, con la de, ¿quién era la otra? Era Karen Horney, que se contraponía a Freud y le escribía y le decía, yo no encuentro lo mismo que tú, yo encuentro otras cosas. Y bueno, se hacen diferentes compromisos o teorías, y todos tienen que estar cargados por la epistemología, que es el conocer, y por los métodos. Y hemos terminado y escucho todas sus preguntas. Ahora los veo. Muy bien. Escucho sus preguntas sobre el tema. Quedó más o menos, o bastante, porque la verdad la explicación fue excelsa. ¿Les quedó muy claro lo que es el paradigma? Por ahí va, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos podemos ver por qué estamos cargados de diferentes paradigmas en psicología. Pues desde su historia, o sea, cómo es que llegamos a hacer psicología desde los funcionalistas, estructuralistas, desde Descartes, pues un poquito por la magia, por el pensamiento divino. Entonces todo esto
tenía que ir cambiando por el tiempo y al cambiar, bueno, pues tenía que adoptar diferentes maneras de abordar el problema, que serían, en pocas palabras, los paradigmas. Escucho preguntas, dudas. Total, ni pueden salir a comer quesadillas. Van a tener que ir a ayudarle a su mamá a lavar los platos. Mejor pregunten. No hay. Lean a Gedan Peker, no se entretengan en las partes tan filosóficas, o si quieren, entreténganse, pero a veces se enredan un poquito. Tomen en cuenta lo que queremos ver del texto de Gedan Peker, que es en psicología. Existen diferentes paradigmas, entendiendo el paradigma como, y entonces tener claro lo que significa un paradigma. De este artículo también a algunos equipos les tocará hacer un poquito de investigación y mandármela, y seguiremos adelante. Yo creo que empezamos, para desempanzonar un poquito de tanta filosofía que también la lleva, con el psicoanálisis, la crítica que se hace al psicoanálisis. A ver, tengo aquí a Denise y a Guillermo, no sé quién fue primero. Denise. ¿Tu manita Bueno, está levantada o se quedó levantada? no, sí, quería preguntar solo sobre la noche del paradigma. Ajá. No entendí muy bien si es únicamente por lo que plantea Kuhn o por todos los demás filósofos, bueno, por todos los demás personajes que vimos. Y principalmente por Kuhn, porque lo pone muy cuadrado. Tiene que tener esto y esto y esto. Y eso quiere decir que si no lo tiene, desaparece. Pues no, ya vimos que no, que siguen los paradigmas. Yo creo que es en ese sentido que Gedan habla de la noche del paradigma. Se pueden hacer experimentos cruciales entre las teorías. Pues tendríamos que ver, ¿no? Y bueno, hay filósofos que lo intentan. ¿Sí? Guillermo. Gracias. Memo. ¿Dónde está Guillermo? Aquí. Mi Ya te pregunta vi. es Ay, pero sobre... no te veo. Fuchi, pon tu cámara. No, es que no sé cómo configurarle porque Ah, no me deja prenderla. es que no te has bañado. No, ok, Guillermo, dime. Sí, acerca de los paradigmas que se tratan aquí del positivismo lógico y sobre todo del racionalismo crítico. Ajá. ¿Debemos de profundizar en ellos o es más bien entender la noción del paradigma y de, pues básicamente, la investigación mediante métodos tanto cuantitativos como cualitativos? Si te tocara hacer un escrito de eso, tendrías que profundizar. Pero creo que para los fines de ese artículo, de hablarnos del paradigma y lo que significa y cómo se desarrolla, es suficiente con el saber que está el positivismo lógico en cuanto a ya no ser del todo positivista, pero sí meterle coco, y el racionalismo, que ya como que va soltando un poquito a no nada más ver objetos tan directos, sino bueno, pues volverse un poquito a lo mejor hasta más introspectivos. Esa sería mi Ok. idea del texto de Gedan. Pero son estos textos que uno podría tener un seminario completo, ¿no? Con diferentes posturas. Sí, es Es bastante denso. interesante ver lo que postula el Círculo de Viena y cómo, bueno, algún equipo de ustedes les tocará el Círculo de Viena, porque cómo es que va decayendo, de alguna manera vienen otras posturas. ¿Por qué? Si fue tan incidente, si llegó tan de golpe, si convenció a todos de que tenían que ser científicos, cómo después, no nada más porque se hicieron viejitos o por la guerra o porque ya no se veían, porque podía haber seguido toda esa escuela de positivismo crudo, directo. Y bueno, el conductismo es bastante de esta manera, o al menos en sus inicios, es bastante crudo en cuanto a hablar de seamos positivistas, y lo que no vemos no es que no exista, pero no podemos trabajar con eso, ¿no? Entonces, nuestro trabajo se basaría en, por ejemplo, en el Círculo de Viena, pues desarrollarlo históricamente, teóricamente, y todos Para dar, sus para dar más, variantes. para dar más visión, sí, para dar más visión. Si es que
no veo que se atoran en alguna otra cosa y entonces en vez de hablar del circo de Viena, hablamos del racionalismo crítico. Yo tengo como dado los temas, pero todavía no se los doy porque quiero que terminemos. Quiero ver cómo es que va evolucionando el grupo a partir de hablar de este tipo de filosofía, que no es la filosofía de Sócrates, sino que es filosofía más, siento yo, aplicada a lo que nosotros queremos hacer, a nuestra disciplina, que es la psicología. Ah, ok. Muchas Pero te gracias. daré los pormenores. Si te interesa el círculo de Viena, me dices, mi equipo y yo queremos, falta que el equipo quiera. Está bien, lo hablaremos, maestra. Gracias. Okay. Alondra. Profesora, a mí no me quedó muy claro lo de la inconmensurabilidad. Se La supone inconmensurabilidad. se supone que se contrapone al positivismo lógico. No, ¿No? no. A lo mejor y hasta lo jala, porque lo que dice es qué tanto se pueden medir, qué tanto se puede medir un paradigma, qué tanto se puede medir, es inconmensurable, es demasiado, qué tanto puedo medir todas las estrellas del cielo. Eso suena muy, muy directo, pero qué tanto puedo medir los sentimientos. Fíjense qué curioso. En México, cuando estuve muy metida en género y hice mi tesis de maestría de género y todo, lo que encontraba es lo que decía Díaz Guerrero en su tiempo, que nuestra población, sobre todo masculina, es muy amable, muy dulce, muy de por favor, aunque después se agarren a moquetes. Y entonces en las pruebas de género sale muy femenina. O sea, ¿qué tanto se puede medir esa feminidad de los hombres de nuestro país? No sé si las mujeres en Rusia o en Alemania salen muy masculinas, pero en México salen muy femeninos y entonces se decía, ese país está lleno de homosexuales. Y bueno, en la época de Díaz Guerrero eso podía ser un insulto muy grande. Y entonces dijo, no, lo que pasa es que nuestro país él de alguna manera midió lo inconmensurable para entrar en la explicación, que podía ser esa fineza que tienen la población masculina en nuestro país, donde pide por favor, donde da las gracias, y te puede dar un moquete, ¿no? O sea, con todo respeto y te pega un trancazo, pero es una forma de ser muy amable que en las pruebas de género que empezaron a pulular por el mundo, sobre todo las de BEM, que son muy interesantes, pues salía muy femenino el género masculino en México. Por decir así, ¿cómo mides eso? ¿Es inconmensurable? O de alguna manera, dirían los muy metodológicos, sí nos podemos acercar. Nos hemos acercado hasta medir el amor, que supuestamente es inconmensurable. Y hay una prueba, creo que es Stenberg, no me acuerdo, pero es un científico de la psicología que mide el amor, que mide la satisfacción. Medir la autoestima es inconmensurable, pues no lo es, porque hay 100,000 pruebas que la miden, el autoconcepto también. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta idea de inconmensurable. Los filósofos siempre usan términos enredosos, pero se pueden, ontología, epistemología, todos estos, pero llegamos a la conclusión de que podemos leerlos. ¿Sí, Alondra? Sí, muchas Ok. gracias. Baja tu manita. Está Diana. Diana, Sí, ibas. profesora. Ajá. Yo quería comentar. Perdón, es que entran y salen. Yo quería comentar que me gustó cómo está abordando lo de los paradigmas porque es algo que nos sirve a nosotros y que lo vemos aplicado a la psicología. Y en el caso, por ejemplo, del área que a mí me gusta, que es neuro, pues sí se ha visto un cambio muy marcado de los paradigmas, del paradigma localizacionista y del paradigma conexionista o funcional. Y la verdad es que, como decía usted, no es que los paradigmas dejen de funcionar o no sé qué palabra usó ahorita. No mata uno al otro, no, Que uno sí. no mata al otro, sino que a lo mejor ya no son suficientes para el abordaje necesario y tienen que surgir
pues más. Y al principio, bueno, cuando iba en primero, creo que lo abordamos en teoría computacional de la mente, pero no tenía mucho sentido para mí en ese momento, como que no estaba claro el porqué de, pues, de verlo. Claro, claro. Sí, y todavía hay localizacionistas y todavía hay como que frenólogos también, ¿eh? De dónde está, si tiene la cabeza así o asado, pero sí, sí hay localizacionistas y hasta se hacen experimentos. Si ustedes ven estos magníficos programas de National Geographic, se encuentran con experimentos de neurología impactantes, que son muy localizacionistas. El otro día se me atravesó uno, no que los busque, pero vi uno, de que tenía un Parkinson y le hicieron una trepanación, se metieron y hace cuenta que le iban jalando un alambrito como al coche y entonces dejaba de mover la mano y entonces ya no la podía mover, se lo tenían que soltar. Muy localizacionista, pero también tiene su parte funcional, obviamente. Entonces, ese es un súper ejemplo que nos das de que los paradigmas no necesariamente se mueren. Sigue la investigación, pero es más influyente uno que otro. Ahorita la teoría del Big Bang le están poniendo en entredicho porque dicen que probablemente no fue un Big Bang porque han encontrado, no son asteroides, no sé qué nombre les dieron, que se están fusionando y que pueden llegar a ser un planeta. Entonces dicen nada de Big Bang, sería como romper con un paradigma, si es que llega a funcionar y si es que hacen experimentos cruciales con telescopios más potentes, obviamente. Muchas cosas, como decíamos, del átomo, de la mente, pues no las puedes ver. Ustedes que en lo que te gusta en neuro, que abren cerebros, no van a encontrar la mente, desgraciadamente. Aquí está la mente, vamos a cambiártela por una que sí le funcione. Pero de acuerdo a todo lo que han escrito, entonces podemos irnos aproximando a que existe, ¿no? Pero es un paradigma también. Los conductistas y muchos cognitivos nunca hablan de mente, no, hablan de pensamiento. Sí, ok. ¿Alguien más? Guillermo, baja tu manita, Diana, si ya estás. Y Guillermo quería volver a hablar. ¿Tienes la mano? No, ya bajé mi mano, perdón. Ok. ¿Alguien más que quiera decir algo? Es interesante, el tema es interesante porque nos mete en un pensamiento filosófico que no necesariamente es tan profundo y tedioso, sino en un pensamiento filosófico de qué estoy haciendo aquí y si estoy bien con lo que voy y si alguna vez se juntan los paradigmas. O sea, ¿habrá paradigmas híbridos? No lo sé, pero a lo mejor encontramos que alguna vez se juntan dos paradigmas que parecían muy alejados. Y el poder de las teorías y las leyes, siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Más preguntas? No hay más. ¿Ya tienen hambre? Yo como todo el día. Aquí están mis uvas, es que para no engordar. Y luego voy por un pastelito. Estoy hecha una gorda fodonga, pero muy contenta. Pues llevo 100 días encerrada. Bueno, les mando muchos besos. Espero que estén bien. No tienen tarea esta semana. Ya les diré después sus calificaciones y después van a tener tarea. ¿Ok? Bueno, pues que la pasen muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Maestra, que bye. tenga feliz día. Gracias. Bye. Gracias. Que tenga lindo día. Adiós. Gracias, hasta luego. Bye.